Bueno, Anita, habíamos dicho al principio del programa que un dato nuevo, un nuevo episodio, digamos, sí, que trastocó un poco lo que era la agenda periodística política de la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos hablando del pedido a juicio político contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Daniel Scioli, un pedido que se hace desde el masismo, desde la legislatura bonaerense y que tiene que ver con una situación muy compleja, tiene que ver con la inundación en la ciudad de La Plata, un trágico recuerdo que tenemos todos, y esto de esclarecer la cantidad de víctimas, la gente que perdió la vida en esa inundación, ¿no? Exactamente. De ahí viene entonces y deriva en este pedido de juicio político. Exactamente, cuyo responsable en la legislatura bonaerense es la diputada Mónica López, quien nos acompaña aquí, a quien le agradecemos la presencia. Buenas noches, ¿cómo le va, diputada? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está presentado el tema, pero digamos, ¿cuál es el fundamento o el argumento esencial de este pedido de juicio político? Porque el juicio político, expliquémosle a la gente, es, digamos, la posibilidad de la eventual destitución del gobernador directamente, digamos, entre otras cosas, ¿o no? Si se comprueba que digamos, incurrió... apunta a eso. No, en realidad si no está en todas sus actuaciones, ¿cómo te podría decir? Si no está en condiciones de seguir gobernando, deberá irse. Claro, por eso, si un juicio político avanza. Pero falsificar una documentación pública ya obliga, máxime si es un gobernador, obliga a pedirle el juicio político. Porque en realidad tiene la responsabilidad suprema de gobernar la provincia y además está falsificando un dato público. Varias data o manipular la prensa. Ustedes leyeron lo que resolvió la Cámara en lo contencioso administrativo, sí, y decidieron presentar esto. ¿Cuáles son los 5, 6, 4 ejes principales que tienen este reclamo, digamos? En primer lugar, que la cantidad de muertos no es 51 ni 64, sino que son 89 personas las que fallecieron aquí en la ciudad de La Plata. Que hubo una falsificación de datos públicos que tiene que ver con los certificados y actas de defunción, que por orden de alguien que no sabemos quién. Pero todo eso se hace con una anuencia del gobernador y en su defecto con el ministro Casal, porque eso es lo que dice el fallo. Negligencia. Pero por sobre todas las cosas, manipular los números de la cantidad de personas fallecidas aquí a través de la tragedia de la ciudad de La Plata. Eso es muy lamentable para un gobernador, por lo tanto nosotros estábamos, porque además nos ampara la ley para poder hacerlo. En ese tipo de casos nos ampara para poder pedir el juicio político. Bueno, rápidamente, una vez que usted da a conocer esta decisión que tomó, salió, por ejemplo, el vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, a hablar. Él, por un lado, avaló el fallo del juez Arias, ¿no? Pero, por otro lado, decía que este pedido de juicio político hay que entenderlo en una cuestión o en un marco electoralista. ¿Qué opinión le merece? La verdad que si es electoralista dejar pasar esta situación, 89 fallecidos, mentir en la cantidad y en la cifra, me parece que no es... Hay una responsabilidad que es del gobernador. Quien gobierna la provincia de Buenos Aires tiene mayor responsabilidad. Esto es como la policía corrupta. Y la policía, yo hablaba con un policía el otro día y me decía, mirá, no existe la policía corrupta, existe la policía. Lo otro es corrupción, lo otro es delincuencia, pero en realidad no existe, porque si no estamos avalando que este tipo de cosas son normales, si uno puede decir una mentira y está políticamente amparado, y en realidad no se puede andar por la vida mintiendo permanentemente, porque hay un costo político, hay que pagar. Porque una situación de costo político, nosotros que somos responsables porque la gente nos ha votado, porque confió en nosotros no podemos andar por la vida permanentemente diciendo cosas que no son. Y más cuando se trata de personas fallecidas, de familias que han perdido a su hijo, a su padre, a su abuelo. Y una cosa es la inflación, otra cosa es cuánto sale el kilo de pan, pero la verdad... que falsear en la cantidad de gente que no existe, porque esos 89 personas que no están más en la ciudad de La Plata son hijos, padres o abuelos de alguien que hoy está llorando. ¿Por qué cree que hicieron, digamos, usted cuál es qué cree que fue lo que hizo que Scioli
porque es lo mismo, digamos, no cambia demasiado decir 60, 70, 80 de las víctimas. Cambia. ¿Eh? No cambia, para mí no por cambia. eso, pero ¿por no qué? cambia ¿por qué? Porque estamos hablando del valor humano, de la persona humana, del valor entre la vida y la muerte. O sea, la tragedia de La Plata fue una pero tragedia... para mí no tiene, pero Fabián... Claro, ¿por qué el gobernador querría haber escondido esa cifra? ¿Por qué decir una cosa y no decir la otra? No sé, yo creo que hay que preguntarle a él. Sería bueno que lo indague la justicia y que conteste esta pregunta. Yo no puedo evaluar la capacidad intelectual o la racionalidad del gobernador. ¿Por qué lo llevó a hacer esto? Hay gente que comete tantas locuras en la vida y no tiene respuesta. Y para mí lo que ha cometido el gobernador es una locura. Mentirle a la sociedad de esta manera es una locura. La verdad que es mucho más fácil decir la verdad que mentir así. Pero ahí el gobierno también dice que... Es una cuestión moral. Yo creo que esto es un juicio más moral que tiene que ver con el valor de la persona, cómo valoriza el gobernador al ser humano. Me parece que raya más en la cuestión moral, en la solidaridad del otro, el tener la conciencia tranquila o intranquila, en ser solidario, en darle la mano a un tipo que perdió la familia, que mentir. Este es el tema fundamental, que es lo que le pasa a Scioli, que no tiene sentido de lo humano, de la solidaridad humana. Porque, digamos, lo que dice el gobierno es que esa cifra que se dio en su momento, a los 4, 5, a los 10 días, era una cifra que no era definitiva, digamos, que estaba abierta a lo que dijera la justicia. No es así. ¿No es así? No es así. Y te invito a recorrer todos los medios de prensa del año pasado, donde dijo, bueno, sí, nos equivocamos, no son 52, sino que son 64. Y clavó el número en 64 el gobierno, por eso el juez Arias comienza a investigar y actúa judicialmente como actúa, y tiene el primer fallo, la provincia apela, y en el segundo, en primera instancia, cuando apela el gobierno, el fallo de la Corte te dice tiene razón el juez Arias, son 89 los muertos. No está muy claro si en ese mismo fallo especifican si realmente desde el gobierno de la provincia hubo ocultamiento, digamos, de esas cifras. Sí, Ustedes que lo deben haber estudiado, digamos, a la perfección para hacer este pedido de hubo juicio político. Hubo ocultamiento de datos. Hubo ocultamiento y falsificación de datos públicos, de documentación pública. ¿Dónde? ¿En el registro de las personas? En el registro de las personas, en las actas de defunción. Que figuran en el registro de las personas. López, usted sabe que este pedido suyo no va a prosperar porque se requiere de 2/3 de la Cámara de Diputados. Uno nunca sabe. Ya se presentó. La oposición. Estamos conversando con el resto de la oposición. Exacto. Estamos conversando. Nosotros estamos revisando, que empezamos en el día de hoy, las versiones taquigráficas del año pasado, cuando la oposición, el resto de la oposición, intervenía en este tipo de asuntos y también habían hablado de la cantidad de muertos algunos legisladores, y estamos revisando esos datos y hay conversaciones con distintos bloques. De hecho hay bloques que están conversando entre sí para ver si avanzan con nosotros en el pedido de juicio político. Porque técnicamente, ¿cómo es? La Cámara de Diputados... Los 2/3 necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados y después... tenés que armar una comisión de juicio político. Que se convierte en la acusadora y que después va al Senado, ¿no? Eso es. ¿Cómo es técnicamente? Es así. Es así. Es así. Y entonces debería iniciarse todo un proceso donde... Este es el primer paso que nosotros estamos dando para pedir el juicio político al gobernador. Nosotros estamos, además, demostrándole a la sociedad que nosotros estamos acompañando su necesidad de justicia. La política tiene que acompañar a la justicia cuando hay una ciudad como la ciudad de La Plata que ha padecido lo que padeció el año pasado. Ustedes son los que mejor saben de estas cuestiones que viven aquí en la ciudad. Y más allá de las cuestiones políticas, yo hablo de las cuestiones humanitarias inclusive, porque a mí creo que ustedes saben muy bien que cuando se inundó la ciudad de La Plata no había ni siquiera un colchón. Claro. No había ni siquiera un agua mineral para la gente, ni un pañal para entregarle a un bebé. Claro. Y el resto de otras iniciativas vinculadas con esto, como por ejemplo el subsidio, ¿se acuerda usted el que se había planteado en algún momento? ¿En qué quedó en la legislatura, por ejemplo? Nosotros acompañamos el subsidio, que nos parece absolutamente injusto, porque la verdad que la culpa no es de la gente haber perdido todo, sino por eso digo, hay cosas que tienen que ver con la gestión.
sino que cuando vos no tenés gestión, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, cuando vos no tenés obra pública, no tenés lo que se llama el contacto con la vida de la obra pública, con la vida de la gestión, pasan las cosas que pasan. Si bien los efectos climáticos no tienen la culpa del gobernador o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay cuestiones que sí, que es la obra pública. Por el otro lado, tenés cuestiones que tienen que ver con ponerse al servicio de la comunidad, cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política y cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad humanitaria. Esto no se ha cumplido absolutamente nada de estas cuestiones que estamos planteando. Bueno, esta semana que fue como el tema, y recién estamos a mitad de semana, pero fue como el tema, ¿no? El pedido de juicio político al gobernador. Yo recién le mencionaba lo que dijo Mariotto. Luego también salió a hablar un diputado sciolista, Guido Lorenzino. Pero Mariotto de alguna manera avala lo que está diciendo Arias. Y lo que dijo Arias lo avaló después el fallo de la Cámara el día viernes. Sí, lo que no avalan quizás es este pedido de juicio político, ¿no? Y Lorenzino en algún punto, cuando hizo la crítica directamente hacia usted, él mencionaba que, por ejemplo, en algún momento ellos presentaron un proyecto que era de creación de una fiscalía de prevención contra la violencia del deporte, claro. Sí. Y dice, bueno, ellos no nos apoyaron desde el masismo, por lo tanto ellos de alguna manera avalan a los barrabravas. Vos podés comparar una fiscalía por el tema de deporte, 89 muertos, la verdad que no hay punto de comparación. Pero no le voy a contestar a Lorenzino, porque la verdad no me preocupa en lo más mínimo. A mí lo que me preocupa es lo que Daniel Scioli responda a la sociedad y lo que le responda a la justicia cuando sea indagado. Ahora, usted, si yo le digo, no hay cierto oportunismo, digamos, a aprovechar un fallo. ¿Usted cómo respondería a un planteo de estas características? El masismo, en este caso usted, cada vez que hay un tema sensible, lo utiliza para aprovechar y salir en los medios, digamos, ese planteo. No, la verdad que yo no necesito aprovechar estas cosas para salir en los medios. Yo puedo salir en los medios con todos los proyectos que he presentado. Así bueno, que también hubo una disputa ahí, ¿no? Desde el ciolismo que decían, ¿cómo financia Mónica López su campaña? Porque hubo un cruce ahí, ¿no? Sí, pero yo no la financio con dinero del Estado. Esa es la diferencia que hay entre nosotros y Scioli. Scioli gasta 3 millones de pesos en publicidad todos los días. Todos los días. Yo no gasto ni ese dinero ni es del Estado. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre él y yo. Él gobierna, tiene una responsabilidad de no mentirle a la sociedad. Yo no gobierno, soy legislador y tengo una responsabilidad que es presentar el juicio político para que Daniel Scioli se presente y además se presente en la justicia o con la causa penal que le vamos a iniciar el día jueves. ¿Cómo es lo de la causa penal? ¿Qué plantea básicamente? El cumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Por no haber informado oportunamente o por las obras o por cuál? No, fundamentalmente por abandono y además abandono de persona. Las dos cosas, las dos cuestiones que tienen que ver. Porque él tiene la obligación y el compromiso de también decir la verdad y de actuar en consecuencia en esa verdad. Ser el juicio político, que difiere del juicio penal, pero sí tiene cuestiones que se van a digamos, no a chocar, pero sí van a ligarse. Va a ir ligadas. Exactamente. Claro, porque el juicio político, en todo caso, no va a derivar en una cuestión penal, digamos, de privación de eventual privación de la libertad o una condena penal. Además, el juicio penal tiene sus tiempos también para investigar, para indagar. ¿Es la primera vez que se plantea un juicio político contra Scioli? ¿De acuerdo con lo Yo creo que es la primera vez que se plantea un juicio político contra un gobernador. También es la primera vez que tenemos un gobernador como Scioli. ¿Qué es como Scioli? Un irresponsable. Yo lo catalogo de irresponsable. Lo mío pasa más por un juicio moral que por un juicio penal o un juicio político. Porque la persona que esconde las cifras de inseguridad, que esconde las cifras de la salud, que esconde las cifras de la educación y que se dedica a hacer campaña, la verdad que en lo moral, en no tener el corazón, el sentimiento de decir, ¿sabes lo que es levantarse todos los días? Yo soy mamá, además, ¿no? Debe ser por eso que me afecta algunas cosas mucho más que quizás que a otros. Pero yo estoy con el corazón en la boca todos los días. Mi hija sale a la mañana, va a trabajar, va a la facultad y hasta que no viene a la noche y está permanentemente, llegué, salí. Cuando uno tiene hijos, y ustedes son jóvenes, pero ya van a ser padres. Cuando uno tiene un hijo, vive con el corazón en la boca, pensando si llegó, si está bien, cómo está la calle, si puede volver o no.
Son cosas que tienen que ver con la sensibilidad. O prender el televisor en la mañana y enterarte que mataron a otra persona en un intento de robo, que puede ser tu padre, tu hermano, Es decir, vivir... No, nosotros no nos merecemos vivir así. Entonces, yo no tengo por qué ser contemplativa con el gobernador cuando el gobernador no es contemplativo con 16 millones de personas. No piensa en el otro, no piensa en el bien del otro. Donde piensa solamente en una instalación, en gastar en carteles o en su candidatura a presidente. Todos tenemos ambición de poder, todos tenemos ambición política, pero en algún momento dado también esa ambición tiene que ir acompañada desde lo humano. Porque si no, la verdad que hacer política sería una maquinita de fabricar políticos, y la verdad que la política, si no va ligada de la sensibilidad y del corazón hacia el otro y del bien común, la verdad que son conveniencias para ejercer el poder para sí mismo y no para ejercer el poder a favor del otro. Mónica López, muchísimas gracias por su presencia acá. Bueno, amable. ahí estaba, creo que el personaje de la semana, Anita. Sí, por lo menos en la provincia de mujer más Buenos Aires. mencionada en la semana. Y estamos a mitad y nos queda todavía, ¿no? Nos queda todavía. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, cómo prospera. Es un debate que recién comienza y seguramente vamos a tener respuestas y reacciones de otro sector, desde el muchas oficialismo. voces, ¿no? Hablando respecto de este tema. En un ratito nada más seguimos con más Lado P.